Ustedes se quedaron mientras que estábamos fuera, y precisamente era la motivación de nuestro congreso, era la Pascua, lo que se llama el Passover. ¿Cuántos estuvieron? Levanten la mano. ¿Cuántos estuvieron en Passover aquí? O en Pascua. Muy bien, baje sus manos. El Señor nos cuenta que tiene preparadas 8 fiestas. El Señor hizo 8 fiestas. Yo quiero que usted, para poder entender a aquellas personas que nos acompañan por primera vez, voy a intentar balancear un poco los conceptos para que usted se sitúe donde estamos y sepa lo que vamos a hacer. Gracias, Andrés. El Señor nos habla de que tiene 8 festividades al año. 8 festividades. Repita conmigo: 8 fiestas. La Biblia nos dice que son las fiestas de Dios. Voy a pasar rápidamente para que usted lo entienda y ya paso a la explicación. Son 8 fiestas que el Señor quiere que le celebremos al año. 8 festivales, vamos a hacerlo, 8 días de fiesta o 8 temporadas de fiesta. La primera temporada o la primera fiesta se llama el Shabbat. Repita conmigo: Shabbat. O sea, el sábado. La primera fiesta es el sábado. Dios quiere que cada 8 días o cada 7 días usted y yo le celebremos, o su pueblo le celebre una fiesta. Por eso es que ustedes y yo nos congregamos. No nos hemos congregado porque usted no tenga nada que hacer o porque yo no tenga nada que hacer, sino que nos hemos congregado porque Dios, como mandato, nos manda o nos da el que nos congreguemos y hagamos una fiesta cada 7 días. Esa fiesta se llama el sábado, ¿sí? Es una fiesta repetitiva y Él quiere que sea una fiesta. Él quiere que continuamente nosotros estemos adorándole, y lo pone desde ese punto de vista. Se llama el Shabbat, es una fiesta repetitiva. Luego tenemos 2 bloques de fiestas: las fiestas tempranas y las tardías. Y las fiestas tempranas son 4 fiestas, de las cuales la primera es la Pascua. Repita conmigo: Pascua. Pascua significa en inglés Passover. Es decir, cuando el ángel de la muerte pasó por encima de las puertas, o por encima de las casas, digámoslo así, de aquellos que eran creyentes. En la semana pasada colocamos una puerta aquí y lo escenificamos, y creo que el viernes los que pudieron ver vieron un pequeño clip sacado del Príncipe de Egipto, y hablaron de la palabra para poder enseñarles, sobre todo a los jóvenes que necesitan aprenderlo. Esas fiestas son las fiestas de la Pascua. La Pascua es celebrada 14 días después de que el año comienza. Ahora usted se preguntará: ¿por qué, si estamos hoy en abril 8, creo que es 8, y por qué si comenzó el año en enero? Bueno, para Dios el año no comienza en enero. Para Dios el año comienza en Aviv, abril, el 14 de abril. Usted dirá entonces: pero un momento, estamos en el 8, ¿por qué estamos en el 14 y no estamos en el 14? Bueno, porque el calendario de Dios es un calendario que es lunar, y el calendario que el hombre hizo le ha ido cambiando los planes a Dios. El hombre es muy descarado, ¿sí? Le va cambiando las cosas a Dios, y cuando el hombre cambia las cosas a Dios, saca de contexto todo y todo se malentiende. Pero Dios hizo un calendario. De hecho, para el año para el Señor dura 360 días, 360 días, de los cuales son 30 días por mes. Él no tiene un calendario de 28 días, sino 30 días. Son 30 días por mes. Pero el hombre cambió: uno 28, el otro 30 o 31, y a fin. Entonces él cambió. Entonces el primero del año para Dios es literalmente el... ¿Qué pasó? El primero de Aviv. Muy bien. Y es la primera Pascua, la primera fiesta que Él nos dice que celebremos se llama la Pascua. Y es la Pascua o la fiesta donde muere Jesús. La segunda fiesta que Él nos pide que celebremos, o la tercera, pero estoy hablando de los bloques, se llama Panes sin Levadura, y comienza el día después de que comienza la Pascua, exactamente el día después. La Pascua significa la muerte de Jesús, la salvación del creyente, y los panes sin levadura significa el quitar el poder del pecado sobre la vida del creyente. Entonces eso fue más o menos los que ustedes debieron haber visto con Álvaro en estos 2 días. Luego, ahora estamos identificando, observando la tercera fiesta. Repita conmigo: tercera fiesta. La tercera fiesta se llama la fiesta de las primicias, o de los primeros frutos, y comienza el Shabbat, o el día de descanso, después de el primer día de descanso. No, el primer día después del día de descanso.
Ahorita lo vamos a intentar explicar. Justo en el caso, por ejemplo, cuando murió el Señor Jesucristo, Él murió un viernes, el día de descanso era el sábado y el día siguiente, el lunes, Él resucita. Él es la fiesta de las primicias. Él es las primicias. Ahorita lo vamos a identificar. Luego de eso vienen 7 semanas de los primeros frutos a Pentecostés, una fiesta de las cuales muchos han identificado. Es el día que viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y se crea la iglesia por primera vez. Luego tenemos entonces, después de este bloque de fiestas tempranas, tenemos las fiestas tardías. Y las fiestas tardías se le llama tardías porque son tarde en el año, en la mitad del año. Unas comienzan en abril, esta se daría más o menos en septiembre. Y allí tenemos 3 fiestas importantes: las fiestas del día de la trompeta, que son las que nosotros entendemos que va a ser en la etapa del arrebatamiento para aquellos que han venido a la iglesia; el día del arrepentimiento, que será, y lo que entendemos es un día de juicio y es un día de buscar a Dios y pedir perdón; y por último, la fiesta de los tabernáculos. Jesús nace en la fiesta de los tabernáculos, de acuerdo a las fechas que se dan. Se nace en los días de los tabernáculos, que es más o menos para allá el tiempo de septiembre, ¿sí? Entonces hoy estamos observando la fiesta de los primeros frutos. Y esas fiestas, recuerde que tienen 2 conceptos. Todas las fiestas tienen 2 conceptos: cosas que son históricamente cumplidas durante la primera venida de Jesús, y las siguientes fiestas están por cumplirse en determinadas cosas que van a pasar en la siguiente fiesta. Y cada una de esas fiestas guarda un concepto de Dios muy importante para la iglesia y para el creyente. Cada una de esas fiestas guarda un secreto, por decirlo así. Y cuando usted lo abre, o cuando la iglesia lo abre, ese secreto que está guardado allí es de gran bendición para todos, porque todo el mundo tiene el concepto, todo el mundo alcanza a tener el concepto de quién es Dios y qué es lo que va a hacer. Entonces la idea es que a través de la predicación de hoy usted entienda los conceptos que Dios tiene en ellos y por qué son tan importantes, y usted vaya sacando el significado y lo aplique a su vida. Creo que estoy mejor que en la primera, parece, ¿no? En la primera estaba ido, en la segunda ya parece que no. Entonces esos conceptos son muy importantes para usted y quiero invitarlos a que lo vea. Para el nuevo, aprenderá que Dios tiene varias fechas y que tiene algunas cosas que enseñarnos. Para el antiguo, y el que quiera estar con Dios, el que quiera saber cómo caminar con Dios, abrirá sus oídos para que Dios le enseñe y le ayude a observar estas cosas que hay aquí. Entonces, durante la fiesta de la Pascua, durante la fiesta de los primeros frutos, los primeros frutos tienen varias connotaciones, y les voy a hablar de 4 cosas históricas que pasaron. Se dice y se entiende que para las fiestas, o para el día quizás 16 o 17 del mes de Aviv, fue donde paró el arca de Noé, por ejemplo, en el monte Ararat. También los judíos, o Dios abrió el mar rojo para los judíos. Ese fue el día que pasaron. Entonces es muy conmemorativo para ellos. También fue el día en que los israelitas probaron por primera vez los frutos de la tierra prometida. Ustedes saben que los israelitas son un ejemplo a seguir en la fidelidad a la hora de mantener la palabra de Dios. Entonces ellos han guardado todas esas fechas y las conocemos, y conocemos estas cosas precisamente por lo que ellos han hecho, por el guardar históricamente las fechas y los tiempos. Pero también nos damos cuenta que en el libro de Esther, cuando Mardoqueo, o cuando más bien Amán o Esther vence a Amán y el plan de aniquilar a los judíos, pasó exactamente en estas mismas fechas. Ahora, otro y quizás el evento más significativo que vemos durante el tiempo, o durante la fiesta de los primeros frutos, es la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a hablar un par de cosas importantes. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 24. A los que están pendientes y a los que siguen la palabra de Dios, los quiero invitar a que abran sus Biblias, anoten, no se quede con nada de esto para que usted pueda ir a su casa. Entonces, el primer aspecto quizás más importante para nosotros como iglesia es que el Señor resucitó al tercer día, y el tercer día era el día de la fiesta de las primicias. O sea que el Señor se convirtió en las primicias. El Señor Jesús es una fiesta.
Cada una de estas 8 fiestas nos hablan una cosa del Señor Jesús y lo revelan desde una perspectiva muy, muy interesante. Escuche lo que dice. Él mismo le declaró a sus discípulos y le dijo: miren, de cierto, la verdad, cuando la Biblia dice de cierto, está a punto de decir una gran verdad. Dice: os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba hablando del día de la resurrección, estaba hablando del poder de la resurrección. Quiero que sepa que Él resucitó y que una de las más grandes características overview o de las características de Jesús en cuanto a su salvación y a mi salvación es el que Él haya resucitado. Usted fue salvado por alguien que volvió de la muerte, estuvo muerto y volvió a la vida. ¿Conoce usted a alguien que haya hecho eso? Creo que no, solamente el Señor Jesucristo. Era por primera vez un ser humano había vuelto de la muerte, había vivido. Esa es una de las cosas más impresionantes. Por eso vamos a Marcos 16, versículo 1. En la Reina Valera nos dice que cuando pasó el día de reposo, exactamente nos está dando el conteo de cómo ocurrió la fiesta durante esa época. Recuerde, para que Jesús sea o fuese el Mesías y pudiera calificar como Mesías, tenía que haber llenado todas las profecías, tenía que haber cumplido todas las profecías. Siempre que hablamos, estamos estudiando acerca de cristología y estamos estudiando acerca de quién es Jesús, siempre decimos que Jesús tuvo que haber cumplido cada una de las profecías. Si Él no cumplía una, usted no tiene ninguna base para creer en Jesús. Digamos, solamente en el libro de Isaías tenemos 300 profecías de Él y podemos decir, pero si cumplió 299 profecías, ¿no es suficiente? No es suficiente. Si Él falla a una de las profecías, hay un error muy grande y Él no merece ser su Mesías. Pero porque Él completó todas las profecías, nos indica que podemos poner nuestra confianza en Él. Y una de las profecías que cumplió es que Él iba a resucitar el día de los primeros frutos, o sea, iba a ser la primicia. Por eso nos dice la Biblia y el conteo de Marcos cuando dice: y pasó el día de reposo. Había pasado el día anterior, el día de la Pascua, tuvieron el día de reposo. El siguiente día, María Magdalena, María madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Versículo 2. Y muy de mañana, vuelve a decirnos, el primer día de la semana, Jesús resucitó en esa fiesta que se llama la fiesta de los primicias. Lo que nos lleva a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y nos muestra que Jesús, y le llama a Jesús que Él es el primogénito de los muertos, o sea, es el primer resucitado, el cumplimiento de lo que era la fiesta. Vamos a mirar, dice acerca de Jesús, el testigo fiel, dice el primogénito de los muertos. Repita conmigo: primogénito de los muertos. Lo que quería el Señor Dios Todopoderoso decirnos a cada uno de nosotros es que iban a resucitar y que la muestra de que sí hay resurrección es la resurrección de Jesús. Por eso para nosotros es muy importante la fiesta de las primicias. El tercer día no es simplemente, Él resucitó un domingo. No, usted tiene que saber un poco más allá. Ahora, para el creyente, la segunda verdad que encontramos en la Biblia, para el creyente la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16, los que están anotando. Algunos todavía no tiene mucho sentido, no se preocupe, ya va a tener mucho más sentido lo que estamos hablando. Al final nos vamos a presentar todos como familia, es decir, los de la iglesia, los que quieran, no se sientan obligados, pero nos vamos a presentar y vamos a presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, aquellos que tengan diezmos y ofrendas para dar. Y vamos a presentarnos delante de Él de una manera especial, porque hoy es un día de recordatorio, hoy es un día muy especial lo que estamos intentando observar. Escucha lo que dice en 16 y nos explica Pablo: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Lo que él está diciendo, Pablo, es que el día de las primicias para nosotros es muy importante porque es la esperanza que tenemos nosotros. Quiero decirle que usted está aquí esperando en Jesús porque usted cree que el día de que usted muera, usted va a volver a la vida. Si usted no cree eso y eso le parece cuento chino, quiero decirle que su fe es vana, no tiene razón de creer.
no vale la pena que pierda su tiempo. Porque si Cristo no resucita a los muertos y los muertos no van a resucitar con Cristo, entonces su fe y mi fe es un cuento. Usted ha venido a una religión y quiero decirle que la religión no sirve para físicamente nada. Estamos aquí en lo que nos está diciendo Pablo. Versículo 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe, lo que les acabo de decir, es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces Pablo nos habla de la resurrección de los muertos como una de las más grandes esperanzas, o quizás la esperanza viva que nosotros tenemos. Aquí hay un hombre que murió hace algunos años, se llamaba, o se llama en realidad, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos, Enrique Calvo. Y cuando Enrique Calvo era el padre de Marta Marshall, una de las señoras que hay aquí, o Marta Calvo, murió, todos quedamos esperando, o nos quedamos contentos y felices porque lo vamos a volver a ver. Es solamente cuestión de tiempo. Quizás alguno que hay aquí o alguno de nosotros se va a adelantar y lo va a ver antes, pero vamos a volverlos a ver. Por eso Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4 que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Así es que cuando ese hombre murió, nosotros quedamos felices y le dimos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay una resurrección de los muertos, hay unas primicias, hay un momento en que los muertos van a resucitar. Por eso para nosotros la muerte no es un gran problema. Para nosotros la muerte es una gran solución y además es un paso que todos creyentes quisiéramos tener. Pablo lo identifica diciendo que él quisiera que estar con Dios, pero que no está con él o no quiere irse debido a la labor que tiene que hacer entre nosotros. Eso es lo que manifiesta el apóstol Pablo. Por eso la muerte para nosotros no es ningún problema. ¿Por qué? Porque hay resurrección. Si no hay resurrección, la muerte es un gran problema. Si usted no va a resucitar, entonces su fe es vana. Quiere decir vacía. No tiene sentido que usted crea. ¿Para qué va a creer y para qué va a dejar de hacer el bien? ¿O para qué se va a poner usted a angustiarse, a venir a pedir perdón sabiendo que no hay vida eterna? Entonces eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Por eso para nosotros la muerte es importantísima. Versículo 18, la resurrección es muy importante. Entonces también los que durmieron con Cristo, los que durmieron en Cristo perecieron. Está diciendo el apóstol Pablo. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que nos está diciendo es que usted se metió y le enredaron su vida. A usted le metieron, joven, cuento chino, que es lo que nos está diciendo. Si no hay resurrección de muertos. Si hay resurrección de muertos, tiene que creer. Si no hay resurrección de muertos y no lo está esperando, entonces de nada vale esto. Si Cristo no resucitó. Versículo siguiente nos dice entonces que para el creyente, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por eso, para nosotros, este tiempo de las primicias significa Jesús resucitó, Él se levantó, Él tiene poder sobre la muerte y yo puedo confiar en que va a pasar y que cuando yo muera, usted puede tranquilamente esperarse que sus hijos van a volver a verlos, usted va a volver a ver todas las personas que han dormido en Cristo Jesús. Quiero que piense en un momento, cierre sus ojos y piense en las personas que se han muerto, que usted conoce. Le hago una pregunta, ¿dónde están esas personas en este momento? ¿Dónde están esas personas que han muerto que usted conoce? Algunos jóvenes no se le ha muerto a nadie, por eso no tienen la capacidad, pero no se preocupe, la gente se va muriendo. Abra sus ojos. ¿A dónde va a ir? ¿Va usted a volver a verlos o no? Bueno, las primicias es supremamente importante para ustedes, para nosotros, para el creyente. Vamos entonces a Levíticos capítulo 23 y vamos a darle un enfoque diferente a la fiesta. Pongan atención en los siguientes minutos porque va a ser muy interesante. Levíticos capítulo 23 versículo 9. Así fue como el Señor dijo que debía celebrarse la fiesta. Ojo, nosotros estamos entonces intentando celebrar una fiesta que no hemos hecho nunca. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque el Señor nos habló hace años que volviéramos a mirar la palabra de Dios y nos mostró las fiestas y comenzamos a observarlas. Debido a eso hemos tenido entendimiento, debido a eso Dios nos ha bendecido y yo quiero decirle que Dios lo va a bendecir al día de hoy si usted acepta esta enseñanza. Y fue Dios el quien hizo las fiestas, no fue el pueblo de Israel. Escuchen lo que dice la fiesta entonces. Versículo 9. Entonces el Señor le dijo a Moisés. Usted le dirá, ay, pero pastor, eso se lo dijo a Moisés. No, se lo dijo a su pueblo y es Dios quien lo dijo. Versículo 10.
da las siguientes instrucciones a la iglesia o al pueblo de Israel. En este caso nosotros aprendemos de esas instrucciones. Dice: cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, repita conmigo, primera cosecha. Lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Recuerde, el invierno acaba de pasar. Como el invierno acaba de pasar hace algunos meses para Dios y para el pueblo de Dios, todo se está terminando, los días están muy fuertes, no se cosecha nada, y ya de hace un mes para atrás se comenzaron a sembrar. Entonces usted se puede imaginar, aquellos que han ido a Israel lo conocen, usted se puede imaginar llegando usted con sus frutos. Quizás usted tiene una finca o un lugar, una casa donde usted tenga naranjas, y usted llega con su bulto de naranjas a ofrendárselo al Señor. Es la primera parte o la 10ª parte de la primera cosecha, lo que nosotros hacemos hoy con los diezmos. Eso es lo que le está diciendo. Entonces vengan y traigan la primera cosecha que recojan. Llévala al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha, un omar o un omer se llama, cosecha de grano. Versículo 11. Quiero que usted se imagine Israel, el templo inmenso, y en este día o en un día como estos, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel era llamado, todos los hombres eran llamados a ir 3 veces al año a Jerusalén a presentarse delante de Dios, en la Pascua, en Pentecostés y en tabernáculos. Y era un filón de gente. Usted se puede imaginar una cantidad de gente yendo con sus familias, yendo con sus granos al hombro, muchos de ellos un cabrito, llevarlo delante de Dios, y los sacerdotes los esperaban, los levitas los esperaban en el templo y comenzaban a abrirles, a recibirles cada una de las cosas que ellos traían. Esa es la imagen que yo quiero que usted tenga en este momento. Dice: al día siguiente, ¿cuándo? Al día siguiente del día de descanso. Todos ellos aprovechaban, pasaba la Pascua, ellos descansaban, se alegraban, hacían todo lo que hicieron con Álvaro, pintaban la puerta, compartían el cordero, y al día siguiente tenían el día, los días siguientes tenían el día de Shabbat, el día de descanso, descansarían con sus familias, y al día siguiente, como lo hemos visto esta semana en Edgewater y en las partes donde están los judíos, usted los vería a ellos con todo el cargamento, por decirlo así, o con todas las frutas y todas las cosas que iban a llevar delante de Dios. Ahora quiero que se imagine ahí, pero quiero que se imagine usted, y quiero que se imagine usted llevándolo en familia, con su esposo, su esposa, todos, su papá, su mamá, llevándolos allá, presentándose delante de Dios el día siguiente. Ahora, ¿para qué se presentaban? Dice: para que el sacerdote la levantara ante el Señor, a fin de que fuera acepta a su favor. A partir de esta fiesta, Dios los iba a bendecir. Los iba a bendecir de una familia, de una manera especial. Quiero que se imagine aquellos que han ido al templo, que están en Israel. El templo es inmenso. Estaban en la puerta, en el jardín del templo, por decirlo así, en la corte, y llevaban todo con sus hijos al lado. Yo me imagino ya con Gabriela, con mi esposa y con mis 3 hijos, a fin de que sea aceptada. Y cuando ellos se presentaban, Dios lo bendecía. Versículo 12. Ese mismo día deberá sacrificar un cordero de 1 año sin defecto. Ese mismo día ellos traían un cordero. Ahora, ¿cuál es el cordero que usted y yo traemos ahora? ¿Cómo se llama el cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Usted ya no trae un cordero vivo, sino que usted viene ante Jesús, ante el Señor Dios Todopoderoso, y le dice: vengo en el nombre de Jesús, traigo un cordero. El cordero es Jesucristo. Ese es el cordero para nosotros. Dice la Biblia entonces que sin defecto, como una ofrenda quemada al Señor. Versículo 13. Dice: también presentarás una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta. Estamos hablando de una vida sin pecado, humedecida con aceite de oliva. El aceite, hablamos de que es la vida del Espíritu. La unción será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Ese día, esa ofrenda que usted traía, esos granos, las ponían en la parrilla y comenzaban a levantar un olor fragante delante de Dios. Ese olor era agradable, el olor de su familia, o sea, de la ofrenda de su familia delante de Dios, para que Dios lo bendijese. Era una cosa emocionante ver eso y ver, me imagino, la humarada subiendo delante de Dios. Dice: además debes de ofrecer 1 litro de vino, que es la sangre de Jesús, como una ofrenda líquida. Versículo 14. Escúchenme acá, pongan atención. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar una ofrenda a tu Dios. Ellos deberían haber estado
limpios, quizás en un ayuno delante del Señor. Ahora dice estas características que quiero que usted las anote. Esta 14, esta es una ley que, repita conmigo, perpetua. Repita más alto, perpetua. No, iglesia, ¿estamos acá o no? Son mis oídos. Perpetua. Estamos acá, muy bien. Casi que no, vamos subiendo. Si se está quedando dormido, póngase de pie, no hay ningún problema. Lo que me interesa es que usted se ponga de pie y escuche la predicación. Escuche, tiene 3 características. Primero, es perpetua. Es una ley que tiene que ser hecha para siempre. Cuando Dios dijo todos los días de su vida, cada año más bien, quiero que usted esta fiesta la observe y ¿cómo se dice? La haga, la celebre. Quiero que lo haga cada año, dijo el Señor. Segunda característica, que se cumplirá de generación en generación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Por siempre, ya dijo, de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Que usted se lo tenía que decir a sus hijos. Raúl se lo tendría que decir a María y a Katie. Ramón se lo tendría que decir a sus hijos Jefferson y a ellos. Cada uno, los padres la pasarían y los hijos de los hijos. O sea que a partir de hoy, Dios quiere que usted cada año se acuerde por esta temporada y que usted le enseñe a sus hijos y le diga: hijo mío, hija mía, quiero que sepas que ya viene la fiesta de las primicias, de los primeros frutos. Él se lo dijo, de generación, y sus hijos tendrán que pasárselo a sus hijos. Así cada año lo harían. Ahora, anote la última parte. Debe ser en el lugar donde quiera que vivas. Repita conmigo, vivas. Tiene que ser en ese lugar donde usted lo haga. O sea que esta fiesta se debe celebrar en la China, se debe celebrar en Madrid, usted la puede celebrar en Colombia, usted la puede celebrar. Dios la diseñó de tal manera que fueran tan sencillas de que usted pudiera hacerlas a través de todas las épocas y en todos los tiempos, en todos los lugares que habría de hacerla. ¿Para qué? Para bendecirlos y bendecir a su pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, eso nos lleva a otra característica de estas fiestas muy importantes, que Dios le gusta lo primero de todo. Eso significa esta fiesta. Por eso se llama primicias. A Dios le encanta lo primero de todo. Dios quiere tener lo primero suyo. Dios quiere tener el primer hijo. Dios quiere tener el primer amor. Dios quiere tener las primeras ofrendas. Dios quiere tener la parte de la primera cosecha. Así es que si usted quiere caminar con Dios correctamente, entienda este principio de parte del Señor. El Señor quiere lo primero. Repita, lo primero. Repita más fuerte, lo primero. El Señor quiere el primer pensamiento del día. El Señor quiere cuando usted se levante, lo primero que haga es buscarle. Qué cosa a veces tan difícil. El Señor quiere que cuando usted prepare sus ofrendas, lo primero que haga es sacar sus ofrendas. El Señor quiere que antes, cuando usted se enferme, lo primero que usted haga es pensar en Él. El Señor quiere que la primera decisión antes de consultar Google sea: Señor, ¿qué quieres? Su palabra de Dios. El Señor quiere que antes de hacer cualquier cosa, usted ponga a Dios de primero. Vamos a mirarlo en algunos aspectos. Números 3:13. Escuche esto acerca de ello. 3:13. Porque todos los primeros hijos varones son míos. Repita conmigo, son míos. El Señor quiere que su primer hijo sea de Dios. Cuando el primer hijo nacía, lo consagraban y lo llevaban delante de Dios. Escuche por qué lo hace. Dice la Biblia: el día que herí de muerte, o sea, el día que lo rescaté de Egipto, lo primero que él hizo fue herir de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia. Aparté ese mismo día, dice el Señor, aparté para mí, repita conmigo, aparté para mí todo primer nacido de Israel, tanto de personas como de animales. Dice el Señor: ellos son míos, yo soy el Señor. Repita conmigo, ellos son míos. ¿Cuántos hermanos mayores hay aquí? Los primeros de la familia, levante su mano. Dice la Biblia que ustedes le pertenecen a Yahweh. Eso es lo que dice el Señor. Así sea el único hijo o el primero, esas personas le pertenecen a Él. Él dice que cada cabrito, cada persona le pertenece. ¿Por qué el Señor está tan empecinado en eso?
porque de ahí va a sacar muchas enseñanzas y nos va a enseñar los principios de cómo caminar con Dios. Dios le está enseñando a caminar para que usted aprenda a cómo seguir al Señor y aprenda a ofrendarle a Él su corazón. Él quiere que usted sepa cómo manejarse en su casa, en su vida. Lo primero es lo primero. Si usted hace una venta, lo primero es del Señor. Si usted guarda un hijo, Señor, este hijo yo te lo doy a ti. Así fue el mismo patrón como trabajaron todos los grandes hombres de Dios, y por eso se los está enseñando a ustedes y nos lo enseña a nosotros por medio de esta fiesta. De hecho, en Éxodo 4:22 dice, y se refiere a su pueblo de Israel como su primogénito. Repita conmigo, primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? El primero. Mire cómo se refiere al faraón, y hasta el día de hoy él lo respeta. Así es que, hermanos mayores, hijos mayores, aquellos que están, apártense para Dios, porque Dios tiene algo con ustedes. Escuchen lo que dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Cuando Dios dijo, habló de Israel acerca de su primogénito. No dijo, él es un hijo que yo tengo. No, siempre respetó la primogenitura. Recuerda cuando estábamos sentados en casa, y en todas las casas debería haber esto, se debería respetar. Y éramos 4, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, y mi padre se sentaba en una parte y mi hermano se sentaba en el otro trono al lado. Era porque como era hijo mayor, se respetaba como hijo mayor. Y cuando el hombre respeta esos principios de autoridad, todo va muy bien. ¿Por qué? Porque son principios de autoridad puestos por Dios. Vamos a Éxodo 22:29. La ofrenda debería ser primero para Dios. Escuche lo que dice. Dice, en tiempo de cosecha me darás tú repita conmigo, primer fruto. Repítalo más fuerte, primer fruto. Y tu primer vino. El Señor les pidió y les enseñó al pueblo de Israel, aquellos que quieren caminar con Él, la primera parte de su cosecha es para mí. ¿Cuántas veces la primera parte de su cosecha es para Dios? Nosotros hemos apartado, Sandy y yo, y en familia hemos apartado para este tiempo una ofrenda especial, lo que le llamamos nosotros una primicia. El Señor les dijo, de todo lo que ustedes cosecharan, todos eran sociedades agrícolas, todo lo que cosecharan, Él les había enseñado desde el principio, primero Él. Ahora, ¿por qué tanto afán de que el Señor esté de primero en todas las cosas? ¿Por qué el afán? Quiero que se pregunten. En la gente, en su pueblo, en sus promesas, en las cosas. Porque si Él está de primero, entonces Él tiene y lo va a bendecir a usted. Cuando usted honra a Dios, Dios lo honra a usted. De hecho, el concepto de idolatría no necesariamente viene de un ídolo malo. Usted puede ser un idólatra con su hijo. ¿Por qué? Porque usted simplemente cambia de posición a Dios. Dios es primero. Mira el orden como es: Dios, yo, mi esposa, mi familia, mi trabajo, mi iglesia. Cuando usted cambia y pone a su hijo por encima de Dios, eso se convierte en un ídolo. Ese hijo no tiene el poder de Dios. Cuando usted trae la enfermedad y la pone por encima de Dios, es un ídolo. Cuando usted trae el resentimiento y lo pone por encima de Dios, es un ídolo. Cuando usted trae la vida sexual y la pone por encima de Dios, es un ídolo. Cuando usted trae un vicio y lo pone por encima de Dios, es un ídolo. Cuando usted tiene una familia tan bella y la pone por encima de Dios, es un ídolo. Cuando usted tiene una área de su vida, su trabajo muy bueno, y lo pone por encima de Dios, es un ídolo. Cuando esa bendición que Dios le dio financiera, usted la pone por encima de Dios, se convierte en un ídolo. El sol es muy grande, nadie lo puede apagar. Pero si usted simplemente se coloca su manito en los ojos, usted ya apagó todo el sol que usted tiene. ¿Por qué? Porque el ídolo lo impide ver. El ídolo no necesariamente es algo malo, es algo que usted convierte en algo malo. Con esto no estoy diciendo que las imágenes y toda esta situación, por supuesto que es una idolatría, pero ahora estoy hablando de los ídolos que son agradables para nosotros, que no son ídolos, que fueron bendiciones de parte de Dios. ¿Cuántas personas en esas bendiciones hicieron eso? Por ejemplo, yo como pastor puedo colocar la iglesia como un ídolo y dejo de servir a Dios y comienzo a hacer las cosas como dice la iglesia y comienzo a honrarlos a ustedes y dejo de honrar a Dios.
Y Dios me dice a mí, como Él le dijo a Elías, a Elí, has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Por qué? Porque la iglesia se vuelve más grande o más cerca de mí, se interpone entre mi relación y Dios. Todo lo que se pone entre su relación y Dios es un ídolo. Cierre sus ojos un momento. ¿Qué se está interponiendo en su relación suya y Dios? ¿El sexo? ¿La pornografía? ¿Su orgullo? Piénselo. ¿Las drogas? ¿El trabajo, el estudio? ¿Su enfermedad? Todo eso es un ídolo. Abra sus ojos. Espero se haya dado cuenta. Wow. Muy bien. Por eso el Señor les indica, les dice: me darás tu primer fruto, porque su trabajo tampoco se puede volver un ídolo para Dios. Él es más importante. Vamos en el caso de los levitas, capítulo 3, Números, libro de Números, capítulo 3, versículo 12. Ahora cambia un poquito el juego. El Señor también tiene preferencia por los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Aquellos que están en su casa. Escuche lo que dice: he aquí, yo he tomado a los levitas. Repita conmigo: levitas. ¿Quién es el levita? Levita es el pastor, levita es el que toca la batería, levita es el que aprende, levita es el que trabaja en la casa de Dios. Y tome esto, el Señor piensa de la misma manera. Ellos para mí son prioridad. ¿Por qué? Porque es el levita. Esa es la misma manera como lo ha hecho siempre. Y dice: los levitas, yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Un momento donde ellos fallaron y Dios dijo: ya no voy a usar los primogénitos, sino que ahora son los levitas. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos. Serán pues míos los levitas. Dios honra y tiene el principio de los levitas con él. Escucha la siguiente característica. Aún en la evangelización, él tiene un principio de lo primero es lo primero. Si usted y yo tan solo pudiéramos hoy tomar una decisión de lo primero es lo primero y nos volviéramos a la base de lo que hacemos, es decir, yo quiero que usted mañana lo primero sea Dios, invitarlo aquí. Usted lo primero que haga es sacarle a Dios el tiempo. Sáquele media hora al Señor, de primero en la mañana. Que mañana usted lo primero que se haga, leer la Biblia. Señor, quiero aprender a vivir por el principio de lo primero es lo primero. Que la próxima vez que usted reciba su sueldo, le diga: Señor, lo primero es lo primero. Que la próxima vez que usted piense en su hijo mayor, lo primero es lo primero. Que la próxima vez que usted tenga que tomar una decisión, piense en primero acercarse a Él. Por eso muchas personas no pueden seguir a Dios exitosamente. ¿Por qué? Porque no lo han puesto de primero. Ponga al Señor de primero. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice el Señor: mas buscad primeramente, repita conmigo, primeramente. Un poco más fuerte, primeramente. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dice todas estas cosas, está hablando de todas las necesidades que una persona tiene. Mire, hay una cosa: cuando una persona se convierte por primera vez, lo que hace es buscar a Dios intensamente. Ayuna, sube, baja, está en las vigilias, está en la mañana, llora, lagrimea, moquea, hace de todo, se compra la Biblia, la lee, intenta, tiene sueños, tiene visiones. Es una cosa increíble, es un fuego por Dios tremendo. ¿Y sabe qué pasa? Experimenta la bendición de Dios. Pero cuando va pasando el tiempo, el creyente lo que hace es dejar a Dios de segundo, tercero, cuarto y quinto. Y ya dejan de tener el primer amor, como lo dice en el libro de Apocalipsis. Por eso Dios no los bendice como los bendecía al principio. Yo he estado allí. Alguna vez se ha preguntado: Señor, pero tú me hablabas antes a mí. Señor, pero tú me decías cosas a mi corazón. Señor, pero ¿cómo entendía tu palabra? Y pasando el tiempo, uno es como con los oídos tapados. Y digo: ¿qué será que yo no estoy escuchando la voz de Dios? Porque usted dejó de hacer lo primero, dejó de buscar el reino de Dios primero y su justicia, y ya todas esas cosas y esas bendiciones no están siendo añadidas a su vida. Por eso nos dice la Biblia que busquen el reino de Dios y su justicia primero. Aún en la evangelización, Romanos 1:16, Dios respeta ese concepto de primero es lo primero. Pablo lo sabía, y el éxito de Pablo, lo he escuchado ya varias veces, era este. Escuche el éxito de Pablo en la evangelización.
Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y aquí viene el concepto: al judío primeramente y luego al griego. Dios primero hizo las cosas con los judíos y después las hace con el resto del mundo. Es muy interesante. Siempre Dios va a pensar en ese concepto y siempre va a trabajar en el concepto de primero lo primero y luego lo demás. Por eso Pablo lo indica. De hecho, la salvación, ¿a quién vino primero? A los judíos. No le reconocieron. Luego vino ¿a quién? A los gentiles. No le conocimos. Ellos no le reconocieron, nosotros no le conocimos. Son dos conceptos totalmente diferentes. Ellos sabían que iba a venir y nosotros no sabíamos. También ahora usted y yo somos las primicias de Dios. Santiago 1 versículo 18. Vamos allí, los primicias de Dios. Y esto para mí es muy importante, porque yo recuerdo el día que yo me convertí, y yo me convertí como el pionero de mi familia. Pero no es que me convirtiera como el pionero, sino que yo me volví el primogénito para mi familia. Y era muy raro ser el primogénito. El primogénito abre camino. El primogénito va como abriendo la brecha en toda la familia. Quiero decirle que si usted es el primero de su familia convertido, usted está abriendo camino. Y eso es parte de Dios. Y Dios honra esa posición suya. Mire lo que dice aquí. Él, o sea Dios, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad. O sea, a través de la palabra de Dios, para que seamos los primeros frutos de su creación. Repita conmigo: los primeros frutos de su creación. Note una cosa. Aquí hay un concepto que nos vendieron hace muchísimos años. Es el concepto de la paternidad universal. Todo el mundo es hijo de Dios. Eso no es cierto. Todo el mundo no es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Todo aquel que se arrepiente se vuelve hijo de Dios. La Biblia es muy clara. Hay dos padres: Satanás o Dios. Sí, nos lo dice allá el apóstol Juan en el capítulo 3 de la primera carta, más o menos versículo 8 o 10, si usted lo quiere buscar. Entonces, lo que Juan nos está diciendo es que a través de creer en el mensaje del arrepentimiento, de la verdad, nos convertimos en los primeros frutos de su creación. Está hablando de creación, no está hablando de familia. No somos los primeros hijos. Por eso cuando usted se convierte al Señor, usted se convierte en el primero de su familia. Y yo me convertí en el primero de mi familia de conocer al evangelio. Qué honor es eso. Dios lo primero lo honra. Lo primero para Él es lo primero. Ahora, es muy importante que usted y yo tomemos una decisión hoy a partir de lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Vamos un momento a Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1. ¿Me la cambias a Nueva Traducción Viviente, por favor? Todo lo que vamos a ver. Entonces, yo quiero animarlos, iglesia, y hoy vamos a traer las ofrendas delante de Dios. Nuevamente recuerdo lo que le dije al principio. Pero quiero que a partir de la ofrenda que vamos a traer también hagamos otra cosa. Yo quiero que como iglesia volvamos a lo primero. Lo primero es lo primero. Quiero invitarle a que usted vaya, a que usted se levante mañana. Lo primero sea buscar a Dios. Que lo primero sea buscar en su palabra. Que lo primero sea ayunar. Que lo primero sea Él. Es como si usted, una vez mi esposa me dice: es que yo no soy lo primero porque tú no tomas decisiones conmigo. ¿Sí? Yo no soy tan importante porque tú no tomas decisiones. A ella le gusta que yo tome decisiones con ella. Entonces yo dije, lo entendí claramente y dije, tengo que volver a tomar las decisiones. Cada decisión que yo tomo, muchas de las decisiones que tomo, no las tomo con ella. Literalmente hablo, le pregunto: ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Es esto? Entonces de esa manera, de una manera práctica, yo la estoy poniendo a ella de primero, o la estoy poniendo en el grado de importancia. Lo mismo es con Dios. Quiero decirle, vaya, Jesús buscaba al Señor de primero. Y mi deseo es mañana poderme levantar y decirle: Señor, tú de primero. A partir de estas fiestas de las primicias, Dios nos recuerda que Él quiere que todo lo primero sea para Él. El joven deberá insistir en eso. Primero, el fin de semana, ¿qué hago? ¿Fútbol o iglesia? Primero lo primero. Escoja qué es lo primero. Lo primero, cuando usted escoge y resuelve qué es primero, usted resuelve
lo que es importante para usted. Le hago una pregunta: ¿iglesia o fútbol? ¿Qué es más importante? Entonces quiere decir que la iglesia es importante. Si usted escoge fútbol, ¿qué quiere decir? Que el fútbol es importante. ¿Leer la Biblia o televisión? ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo primero? Ahí define su prioridad. Si usted escoge televisión, es más importante la televisión. Si usted escoge otra cosa, familia o amigos, ¿qué es lo primero? ¿Estamos? Entonces allí usted va a poder mantener su nivel. Ahora, esto nos vamos a tener que esforzar, pero quiero que sepa que Dios va a traer lo que se llama la añadidura. Dios los va a bendecir, iglesia. Y si como iglesia nos movemos a buscar primeramente el reino de Dios. Hay gente que me ha dicho: uy, yo tenía que trabajar y me vine rápido para alcanzar a ir, porque quiero que lo primero sea lo primero. Recuerdo que este fin de semana que pasó, lo que teníamos que hacer, nuestros hijos, uno de nuestros hijos que está en la universidad, nos dijo: no voy a poder ir, no vamos a poder ir, no lo vamos a poder hacer, yo tengo que entregar trabajos el lunes, el martes, no sé qué. Y yo: esfuérzate. Cuando llegamos allá, alguien nos dijo: entonces puso al Señor de primero. Y es cierto, puso al Señor de primero. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a bendecirlo. Ay, pero tenía que hacer esto, pero lo puso de primero. A veces poner al Señor de primero no es fácil, pero al ponerlo de primero, Dios nos va a poner de primero. Fe honra a Dios, Dios honra fe. Repita conmigo: fe honra a Dios, Dios honra fe. Cuando usted pone a Dios de primero en sus elecciones, en sus decisiones, en todo, quiero que sepa que Dios lo va a ayudar. Quizás usted esté en medio de un pecado y usted dice: Señor, no sé cómo ponerlo. Dígale al Señor: Señor, te quiero poner de primero, pero me cuesta. ¿El Señor qué va a hacer? No se preocupe, intente, dé el primer paso y el Señor lo va a colocar de primero. El fin de semana quizás usted tiene que descansar. El día de la célula usted tiene que descansar. Pero yo te quiero poner: ay, Señor, pero qué pereza ir. Pues ponga al Señor de primero. Cuando usted vaya a esa célula, entonces Dios lo va a poner de primero. Aquellos que están poniendo a Dios de primero ahorita en los cursos de Conéctate que ya empezaron, los cursos de sanidades que ya vienen, les digo, Dios los va a bendecir porque usted ha puesto a Dios de primero. Muchas veces nosotros, inclusive antes de ser pastores, en nuestro trabajo, y podríamos decir que debido a nuestra elección en las cosas que hicimos, pusimos a Dios de primero y Dios nos bendijo y nos permitió ser en su casa fieles. ¿A quién va a poner Dios en su casa si no es a una persona que sea fiel? Fidelidad, ¿qué significa? Poner a Dios de primero. ¿Está usted poniendo a Dios de primero en todas las cosas? ¿O ya se le olvidó que era de poner a Dios de primero en todas las cosas? Primero está el amigo, primero está la fiesta, primero está el placer, primero están otras cosas. Pero si usted comienza hoy y toma la decisión de poner a Dios de primero, inténtelo. Señor, a mí particularmente me gusta orar por la tarde. Entonces poner al Señor de primero significa: Señor, a primera hora. A mí particularmente me gusta leer las noticias, me encanta. Y a veces estoy leyendo las noticias en la aplicación y dije: no, te voy a poner de primero, Señor. Borro la aplicación de la BBC y entonces me dedico a otras cosas. Me dedico a ti. A todos particularmente nos encanta, y lo decía alguien esta semana, lo decía Diana, ahorita que lo decía dando su Diana Ibáñez. Decía: yo particularmente quiero descansar el sábado, pero a lo mejor si usted coloca al Señor de primero y dice: me voy a evangelizar a Woodgreen, quizás Dios le dé una sorpresa y un crecimiento que usted no lo sepa. ¿Por qué no comienza hoy a tomar decisiones para poner a Dios de primero? Piense en qué cosas va usted a poner a Dios de primero. Cierre sus ojos un momento, sueñe en el nombre de Jesús. ¿Cómo decide usted poner? A lo mejor es muy arriesgado lo que usted va a hacer, pero ponga al Señor de primero. No diga: uy, voy a dejar la universidad y voy a venir a la iglesia. No, la iglesia no la abrimos al público entre semana en horas de universidad. No se vale. ¿En qué quiere usted poner al Señor de primero? Cierre sus ojos. Señor, voy a intentar orar 5 minutos, dicen los jóvenes, 1 hora. Voy a ponerlo de primero. Quizás en familias vuelven a hacer aquello que se llama como el devocional conjunto, y usted llama a sus hijos y dijo: hijos, esta semana vamos otra vez a orar juntos. Abra sus ojos. ¿Qué tal si usted mañana dice: vamos a orar todos juntos? El hijo le dice: ay, qué pereza, yo no quiero orar juntos con mi papá, qué pereza otra vez, ay, otra vez la oración. Eso que hay muchachos así como culebras, ¿no? Son como culebras, y no, qué pereza leer la Biblia. Pero qué tal si usted, joven, dice: papá, a partir de hoy
quiero poner a Dios de primero. Y usted le da una semana, 21 días, haciendo lo primero. ¿Qué tal si hacemos 21 días haciendo primero lo primero? ¿Cuántos se animan? Ya vi un joven que hizo, le ardió la palabra de Dios. Le ardió como si fuera el limón. Porque la palabra de Dios arde para aquellos, para la carne. Pero anímese a poner 21 días. Póngase una meta a partir de hoy. Muy bien, vamos entonces a capítulo 26 de Deuteronomio. Y aquí es una de las maneras como Dios abre o como se celebra una de las fiestas. Y esto nos va a dar mucho significado de lo que tenemos. Entonces, Dios les habló a los israelitas y nos habla de la misma manera. Usted va a poder aplicar esto a su vida sin ningún problema. Y quiero que lo hagamos en familias. Escucha. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, preciada posición, y la conquistes y te establezcas en ella. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros estamos ahora en preciada posición. Es la vida espiritual. Antes y yo estábamos ¿dónde? Caminando en la oscuridad. Y la Biblia nos dice que el Señor nos sacó ¿de dónde? De las tinieblas a un reino de la luz. ¿Estamos? Eso es lo que está diciendo. Entonces usted ahora está en esa tierra espiritual. Ahora es el tiempo de entregar como usted debería entregar. Eso sea un concepto bien importante para usted. Versículo 2. Algunos de ustedes están conquistando, algunos de ustedes no. Estamos conquistando. Sí. Estamos conquistando la vida espiritual. Estamos conquistando. Usted está aprendiendo. Usted está intentando caminar con el Señor. Usted está viniendo, usted se está esforzando. No hay necesidad, chicos. Está bien. Usted está intentando caminar con el Señor. Y eso es lo que está diciendo. Está intentando conquistar la vida cristiana. Usted se levanta hasta que usted está establecido. Eso se llama madurez. O sea que esto se aplica a su vida. Versículo 2, escuchen lo que dice. Coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta. Eso era lo que hacían ellos. Quiero que se lo imagine. Colocaban una parte, el 10% realmente era lo que colocaban en esas primicias. Es el diezmo que nosotros sacábamos hoy para el Señor. La colocábamos en la canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. ¿Cuál es ese lugar? La iglesia donde usted pertenece. En este caso esta iglesia, para aquellos que son cristianos y están en otra iglesia, es otra iglesia. Es el lugar donde Dios los ha dicho. Allí deben ustedes ir a hacer esa fiesta y esta celebración. Escuche esto porque es muy interesante. Entonces ellos venían al lugar donde su nombre era honrado. Aquí en esta casa es donde el nombre de Dios es honrado. ¿Por qué significa por qué decimos que el nombre de Dios es honrado en esta casa? Por una razón. Porque aquí nosotros venimos a decirle: Señor, gracias por lo que has hecho. Las cosas que tú has hecho son verdad. Mi vida ha cambiado. Todo lo que yo he hecho, todo lo que tengo en mi vida ha cambiado. Señor, tú has hecho cosas nuevas. Aquí tu nombre es honrado. Las vidas de muchos de ustedes han cambiado. Hay unos que vinieron solteros y ahora se casan. Hay unos que vinieron solteros, ahora se casan y tienen hijos. Ya tienen hijos. Hay unos que cuando empezamos la iglesia les decía que era una iglesia hindú, indocumentada. Era una iglesia que no tenía papeles por ninguna parte. Teníamos más problemas. La oración continua era papeles. Ahora tenemos el caso de 1 o 2. Casi toda la iglesia tenía problemas de documentación. Habían 2 carros, ahorita tenemos carros aquí, carros allá. No habían hijos en universidad, no se sabía. Ahora tenemos hijos en universidad. No habían trabajos, los trabajos han subido. Ya estamos en el PRED y del PRED al Lois, del Lois al aeropuerto, yo no sé. Pero Dios nos ha bendecido. Por eso su nombre ha sido honrado aquí. Es honrado el nombre del Señor. Muchos llegaron con unas familias destrozadas y aquí el Señor los cogió y los reagrupó. Muchos de esos jóvenes llegaron con aritos y con cosas, se colocaron unas ruedas de moto aquí, yo no sé cómo las metían en la oreja, y aquí el Señor se las quitó, ya están hasta más lindos. Sí, eso pasó y sigue pasando y va a ser así. Entonces el nombre del Señor es honrado en este lugar. Versículo 3. Escucha lo que dice. Cuando hacían eso, preséntate. Entonces ellos tenían que presentarse al sacerdote que estaba a cargo en ese momento. ¿Quién era el sacerdote? Éramos nosotros los que estamos aquí, o el pastor de su iglesia.
Ese era el sacerdote que usted tenía que presentarse. Al levita, en ese caso ellos tenían pastores o sacerdotes rotativos. Cada año se sumaba un sumo sacerdote, y usted puede imaginarse todo el templo inmenso y todos llegando y presentándose delante de muchos sacerdotes. Dice: con esta ofrenda reconozco, y repita conmigo, y dile. Más alto, y dile. Mire el compromiso de lo que les tocaba hacer a ellos en estas fiestas. Con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios, o sea, tu Dios, el de sacerdote, que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces, durante la fiesta de las primicias, ellos entraban y se presentaban. El Señor hizo lo que dijo que iba a hacer. El Señor lo que prometió, me lo cumplió. Con esta ofrenda, yo hoy declaro que esto fue lo que hizo el Señor. Versículo siguiente, escuche esa declaración que les hacía al Señor que dijeran. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos, usted la colocará allá y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. El sacerdote venía y la colocaba y la ponía en el lugar allí. Versículo siguiente. En la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir. En ese momento, justo como ahora, ellos decían algo. Mi antepasado Jacob era un arameo. Era un man por allá. ¿Quién era su papá y su mamá? Eran vagabundos, eran errantes. Todos los que venimos de aquí traemos antepasados que no caminaron con Dios. Eso eran mis antepasados, dice el Señor. Eran judíos errantes, eran arameos errantes, sirios errantes, que fueron a vivir como extranjero a Egipto. Repita conmigo, extranjero. Repita conmigo, Egipto. Extranjero quería decir que no pertenecían a ese lugar, pero que estaba Egipto. La Biblia, o Egipto en la Biblia, es el mundo. Usted y yo salimos del mundo de las tinieblas cuando conocimos a Jesús, y ahora estamos saliendo de ese Egipto, y tenemos que recordar que antes vivíamos en ese Egipto. ¿Cuántos de nosotros andábamos embarrándola en Egipto continuamente? ¿Cuántos de nosotros venimos de ese mundo de tinieblas donde Satanás nos tenía cogidos del cuello? Y escuche lo que dice. Su familia era poca, numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. ¿Cuántos de nuestras familias, debido al mundo, han fomentado nuestro pecado? Hemos llegado sin conocer a Dios en toda la familia, familias idólatras. Crecieron en la idolatría. Familias de nosotras que crecieron como la mía, que creció en la infidelidad y en la inmundicia sexual. Otras familias de nosotros en el narcotráfico, en la inmundicia, en el abuso. Otras familias que crecieron en la mentira, en el robo. Cosas que eran permitidas en las familias. Y Dios dice: sí, tú creciste en Egipto fuertemente, te volviste muy fuerte. Inmundicia sexual por todas partes y encadenados en los grilletes de cada uno de nosotros. El Señor le está diciendo: cuando ustedes traigan la ofrenda, recuerden de dónde vinieron. Escuche lo que dice, versículo siguiente, 6, por favor. Cuando los egipcios nos oprimieron, egipcios, vuelvo y digo, si Egipto es el mundo, los egipcios es Satanás y sus demonios. Nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos. Todos los que llegamos aquí, llegamos esclavo de algo. Usted llegó esclavo de la pornografía, usted llegó esclavo de la adicción, usted llegó esclavo del robo, usted llegó esclavo de la idolatría, usted llegó esclavo de alguna cosa. El ser humano siempre va a ser esclavo de algo. Y no podían salirse por sus propios medios. ¿Cuánto le pedí yo al Señor en su momento que me dejara libre del cigarrillo? ¿Cuántos de ustedes pidieron que sus esposos fueran libres de la infidelidad? ¿Cuántos de ustedes han pedido antes de venir al Señor con un deseo tan grande y no poder salir de un espíritu de ver a una mujer, de tal vez robar, de maltratar a su esposa, a su esposo, de sometimiento, de falta de sometimiento? ¿Cuántos de nosotros venimos esclavos de esa situación? Y dice que en Egipto, los egipcios los hicieron esclavos. Versículo 7, escuche lo que dice. Nosotros, está diciendo el hombre, está reconociendo el creyente, nosotros entonces clamamos al Señor. Es lo que usted hace cuando usted ora: Señor, necesito un milagro, sácame de este hueco, sácame, libérame, Señor, de esta situación. Y tal vez usted le está diciendo y usted necesite que hoy hacer la misma oración y clamar a Dios, al Señor de nuestros antepasados. Y dice la Biblia que Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, la dificultad, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos.
Dios lo vio y lo reconoció a usted mientras que estaba ya metido en el alcohol y en la droga, borracho. Allá lo vio pegado y dijo: este no se levanta. Yo lo puedo ver como su condición, como su mente y como su orgullo lo consume allí. Yo lo puedo ver en la opresión en la que estaban pasando. Versículo 8. Qué fiesta tan bonita es esta. Y así el Señor nos sacó de Egipto. Así, de esa manera, lo saca de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. ¿Sabe cuando el Señor lo saca a uno con esos primeros milagros y le abre el mar en dos y usted sale con una fuerza tan tremenda? Las deudas son quitadas, muchas de ellas, el matrimonio a punto de romperse, vuelve otra vez, el hijo que está perdido vuelve otra vez y Dios va haciendo milagros y usted dice: ¿a qué horas hizo este milagro? De eso se trata esta fiesta. Con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Versículo 9, sigue diciendo el creyente y recordando: nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluye la leche y la miel. Esta tierra donde fluye la leche y la miel es la nueva vida espiritual que usted tiene en Cristo. Aquí fluye leche y miel, usted aquí viene, se regocija. Cuando usted ora, o toda esa falta de gozo que usted tiene, esa tristeza se le va. Cuando usted está con el Señor, aquí viene usted, Dios le habla. Eso es leche y miel continuamente. Usted tiene un gozo que usted no sabe ni por qué lo tiene. Esa es la vida con Cristo. Versículo siguiente, versículo 10. Y ahora, oh Señor, aquí es donde viene el punto. Ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Escuchen, en ese momento llegaban ellos y dejaban su bulto. Porque, vuelvo y digo, eran agrícolas. Dejaban su bulto de papas, dejaban su bulto de lo que hicieran, de lo que ellos trabajaban, y lo traían en familia, recordando todos los hijos y toda la familia esto. Esto es una cosa hermosísima, cómo la recordaban. Cómo podían volver a recordar de dónde los había sacado el Señor. Por eso la fiesta de las primicias es tan importante, porque nos trae a recordarnos de dónde. Y dice, y de las primicias, dice: te traigo las primicias de las cosechas que me has dado. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate en adoración. Señor, no tengo nada que dar. Y hay una canción que dice así: no tengo nada para ofrecer, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Los pueblos se llegaban, las familias, y se postraban delante de Dios. Se postraban ante Él con adoración en ese momento, en esas fiestas. Versículo 11. Aquí viene. Después, 11 por favor. Después, aquí viene esta parte. Ojo. Después de dejar esto, podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. El Señor reconoce que cuando viene la bendición por el primero, aquel que conozca, aquel que camina con Dios, Dios bendice el resto de las cosas. Pero si no hay primero, no hay primicias, es decir, no hay gente que quiera caminar con el Señor, ¿cómo va a ser el Señor y cómo van a poder ser alegres? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Por todas las cosas buenas, repita conmigo: por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado. Dice: no te olvides, aquí viene la parte, de incluir en la celebración a los levitas y a los extranjeros que vivan en medio de ti. A partir de esto, usted sale hoy llamando: gracias, pastor, el Señor me ha bendecido en su casa. Usted llama a su líder y le dice: líder, gracias. Aquellos que no son de esta iglesia, que están en otra iglesia, mirando de sus pastores, le da: pastor, muchísimas gracias. Gracias, usted es el levita que me ha tocado a mí. Usted es el pastor que me ha tocado a mí. Yo vengo a agradecerle con toda mi familia, debido a que usted me ha presentado el evangelio y me ayuda a caminar con el Señor. Yo bendigo, yo recibo la bendición de parte de Dios. Escuche, a los levitas y luego a los extranjeros que vivían en medio de ellos. ¿Quiénes son los extranjeros? Aquellos que no conocen de Dios. Usted debería salir el día de hoy y decirle al amigo o la amiga: estoy tan feliz. ¿Qué le pasó, hermano? Pues imagínense que he estado en la iglesia, estoy tan contento, mi vida ha cambiado, el Señor ha hecho cosas tan maravillosas, me quiero alegrar con usted. Eso es lo que dice: y a los extranjeros que vivan en medio de ti. Para nosotros los extranjeros son los que ya no conocen de Dios. Versículo siguiente. Ahora, esto es en cuanto a los diezmos más adelante y tiene una enseñanza muy importante. Ya vamos a terminar. Cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial a tus cosechas ese año. Versículo 13, vamos a un momento, al 13.
Dice, entonces en la presencia del Señor tu Dios tendrás que declarar: tomé la ofrenda sagrada de mi hogar y se la entregué a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, tal como me ordenaste. No desobedecí ni olvidé ninguno de tus mandatos. ¿Cuál era el mandato? Primero es lo primero. Repita conmigo: primero es lo primero. Repítalo más fuerte: primero es lo primero. Ese es el mandato. Coloque a Dios de primero. Ahora viene el punto siguiente. Versículo 14. No comí nada de esta ofrenda mientras estuve de luto. Hay gente que llega: ay, pero pastor, yo estaba tan enfermo, estaba tan esto. Yo no toqué la ofrenda cuando estuve ceremonialmente impuro. No ofrecí ninguna porción de los muertos. Pastor, pero es que yo quiero esto. Y no, el grado de entrega de aquellos que dicen: Señor, independientemente de lo cuidé. ¿Por qué? Porque puso al Señor de primero. A veces poner al Señor de primero requiere muchísima fe. Yo he estado en situaciones. El otro día una pareja hace mucho tiempo me decía: ¿y qué hicimos? No, trajimos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Y qué pasó? Y nos fuimos y nos faltaba dinero. Y cuando fuimos a llevar ese dinero para pedir la renta, el hombre de la casa, y eso es verídico, les rebajó exactamente a lo que tenían ahí en el bolsillo. Es exactamente lo que hace Dios cuando usted lo pone de primero. Por eso ellos decían: no toqué la ofrenda, no ni la comí cuando estuve de luto, no la toqué con ceremonialmente impuro, no la ofrecí ni a los muertos. Ahora, versículo 15, esto es lo que más les gusta a ustedes y a mí. Ahora, entonces, tienen ellos que decirle a Dios: Señor, ahora cuando en este momento, después de que ellos se presentaron, mira desde tu morada en el cielo y bendice a tu pueblo Israel. A partir de ese momento ellos le decían: Señor, mira ahora, bendícenos, mira, bendice a tu pueblo Israel y a esta tierra que juraste a nuestros antepasados que nos darías, una tierra donde fluye la leche y la miel. Ahí entonces ellos podían levantarse delante de Dios: Señor, aquí estoy, ahora sí bendíceme. Muchos se quejan del Señor: ay, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no lo otro? Usted no está poniendo al Señor de primero. Si usted pone al Señor de primero, entonces ¿por qué lo tiene que poner? Si usted no lo tiene, ¿por qué el Señor tiene que bendecirlo cuando usted no lo pone de primero? ¿Por qué? Yo le pregunto. ¿Por qué el Señor le tiene que dar un buen trabajo, una buena escuela, un buen esposo, una buena esposa? Porque tiene que tener hijos vestidos, cuando no podemos poner nosotros y no queremos poner al Señor de primero. Queremos matrimonios buenos, pero no ponemos al Señor de primero. Queremos que nos bendiga económicamente, pero no creemos en los sistemas financieros de Dios. Queremos que sea bueno el Señor, pero no somos nosotros obedientes a la palabra de Dios. Queremos que nos diga, que nos dé novios y novias, pero no queremos buscarle. Entonces yo le pregunto: ¿por qué tiene que obedecerle Dios a usted cuando usted no lo pone de primero? Dios todavía es muy fiel, que cuando nosotros somos infieles, Él todavía es fiel. Pero ¿por qué tiene Dios que bendecirlo si usted no lo pone de primero? ¿No le parece una tontería lo que pensamos? Póngase de pie, iglesia. Y con esa canción que dice: no tengo nada para ofrecer. En este caso sí tenemos para ofrecer, pero nos vamos a presentar en familias. Fabián. Y nos vamos a presentar y nos vamos a colocar delante de Dios, de rodillas. Después, vuelvo y digo, no tiene que ser todo el mundo. No se preocupe. Los niños pueden venir. Vayan los niños con sus padres. Todo el mundo en la iglesia debería venir. Ahora prepare su ofrenda al Señor. Con esto no le estoy pidiendo dinero, le estoy diciendo: prepare su ofrenda.